Bueno, muy buenas noches chicos, ¿cómo están? Excelente. Bien, excelente, gracias a Dios. ¿O qué me parece? Bueno, bienvenidos a todos los que se encuentran hoy en este live de Inverso, en esta nueva temporada, que se llama, ¿cómo se llama chicos? Esta temporada, una Una relación más relación íntima más con íntima Dios, con ¿verdad? Dios. Íntima, qué bonita palabra, me encanta. ¿En por qué? Pero en estos momentos vamos a hacer una cosa. Antes le vamos a dar un saludo a nuestra audiencia que apenas se está conectando en estos momentos. Decirle un Dios te bendiga. Contigo siempre estará a tu lado un ser que nunca te dejará de lado, que se llama Cristo Jesús. Y Amén. bueno, para empezar, adivinen, ¿qué estuvimos estudiando la lección? ¿Cuál fue la lección anterior que estuvimos estudiando? ¿Alguien le recuerda? El papel que cumple la Biblia. El El papel papel. que incumple la Biblia. Ok. Y ahora seguimos en el segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Pues precisamente vamos a ver la lección de ahora cómo estudiar la Biblia. En estos momentos pues me acompaña un equipo muy interesante. Tenemos un invitado súper especial. Un invitado que ya ahorita lo iremos conociendo transcurriendo esta grabación. Pero bueno, quería preguntarles primero, ¿cómo nos fue esta semana chicos? La verdad, estresante. Estresante. Porque aunque yo pensé que en semana de parciales normal, no, entramos full tareas también. Full exámenes que retroalimentación, que no sé qué. Ay, no, me estresé, me estresé. Pero encontraste la solución. Dormí. Ok, dormiste, Dormí. ok, pero bien, Valentina, dijimos que de eso estuvimos hablando la lección anterior, que fue el papel de la Biblia, ¿no? Cómo en nuestras vidas es tan fundamental para encontrar las soluciones aun cuando nosotros no las buscamos en el día a día, ¿no? Pero interesante, bien, excelente. Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial. Harold, ¿cómo estás? Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Agradecido con la invitación de venir a compartir con ustedes pues este espacio. Es emocionante, aunque los nervios nunca faltan. Nervios, ok. Vamos a disfrutar. Creo que nuestra audiencia está un poco. ¿Quién es él? Cuéntanos. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿No estudias? Bueno, yo vengo de Sincelejo, Sucre, soy costeño, sí, aunque el acento no me sale. Bueno, sí, pero no ahora. Bueno, yo soy estudiante de primer ingreso de teología. Gracias a Dios estoy acá cumpliendo el sueño de estudiar esa carrera. Me siento bien, agradecido con Dios diariamente porque, o sea, esta oportunidad no se le presenta, pues no se le cumple, más bien a todo el mundo. Y bueno, es una carrera de la que me he enamorado completamente y estoy día con día feliz de aprender cada vez más. Y no solamente aprenderlo para mí, sino para compartirlo con todos ustedes, todos los allegados. Ok, ¿y cuántos años tienes? No, yo tengo 22 años, aunque no me parezco, yo sé que me veo joven, pero pues no, tengo 22 años. Ok, 22, pero creo que aquí dentro de nuestro equipo hay algunas personas que lo dudan. Uno, escuché por ahí algo, como una vaca. Entonces, No es que lo duden, es que el sentimiento de envidia es fuerte, entonces... oh, Ah. ok. Hace dos lecciones pasadas, orgullo versus humildad. Para su Aquí. información, yo no quiero cumplir 20. Yo todavía no craneo, no creo No, todavía. no, yo no estoy diciendo que la envidia sea por la edad, sino por no Ah, ya. aparentar la edad. Ok, Harold. Ah. Oye, Harold, pero de verdad, bienvenido. Bienvenido a este Muchas espacio de gracias por Inverso. Es tu haberme invitado. espacio, esto es una familia, esto es donde más que un live hacemos entenderle a las personas cuál es el papel, cómo estudiamos nuestra Biblia en nuestro día a día y cómo, pues, lo más importante, cómo tenemos esa relación estrecha mañana y tarde con Dios, que es lo más importante. Oye, gracias, amigo, de verdad. Gracias, Harold. Bueno, seguimos no sé en qué, cómo estarán ubicados, pero a mi lado derecho, tal vez a su lado izquierdo, pero a mi lado derecho se encuentra Angeli. Estoy equivocado. No, excelente. Ah, ok. Por fin Bueno, lo pronuncia bien. Vamos, vamos. sí. Bueno, a mí durante la semana me fue pues un poco complejo, porque entre el trabajo y el estudio es muy difícil para los que hacemos clan. Entonces, pues creo que Dios estuvo siempre al pendiente. Siempre hay una frase que me gusta mucho y es, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Y es muy buena y me recuerda que Él siempre está conmigo y no tengo que preocuparme de absolutamente nada. Entonces,
creo que aunque fue dura y difícil, porque sí, saliendo de parciales, como dice Vale, y entrando con toda a terminar ya el semestre, ya casi, el Señor ha sido muy bueno. Amén, amén. Amén. Entonces, ¿tú qué estudias, Angeli? ¿Nos recuerdas, por favor? Ok, yo estudio licenciatura en educación infantil, ya voy en tercer semestre para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Y bueno, yo creo que en ese papel de una instructora para los niños, una orientadora, el saber que además de ser de estar cursando una carrera, también significa darse la responsabilidad de darle a entender a los niños el camino de Dios, ¿no? Correcto. De enseñarles ese bonito camino de Él. No solamente enseñarles a leer, sino también a comprender su palabra. Y eso es algo que invitamos a todas las personas que si están interesadas a estudiar ley, por favor, aquí tienen expertos o teología, aquí tienen un experto en proceso, entonces todos supremamente invitados. Nos podemos asesorar. Exacto, nos podemos asesorar. Liz, epa. Bueno, vamos a repetir qué significa ley para beneficio de los que no saben de qué. Por favor, sigue. ¿Cómo es tu nombre? Nuevamente, por favor. Angelen. Ayelen. Ayelen. Porque hay dos, Angeli y Angelen. Entonces, pues. Ayelen. Ley. Bueno, Listo. pues, bueno, ¿cómo están? Pues yo les voy a decir pues más o menos qué significa ley. Y ley significa licenciatura en educación infantil. Entonces, esa es como la abreviación de la carrera que nosotros estudiamos. Ok. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te fue esta semana? Complicado, pero gracias a Dios bien, porque las cosas difíciles que pasan en la vida en realidad son oportunidades para acercarnos más a Dios, para entender más cómo funciona la vida y darnos cuenta que Dios sí es importante en nuestra vida. Ya de ser una niña de casa donde estaba con mamá y papá, ahora estar en una universidad donde me desenvuelvo en un ambiente como de adultos, he aprendido mucho que la vida real, lo más importante es estar en la mano de Dios, porque Ah, ahí se soluciona todo. Uno, tal vez, muchas veces que uno ve como las cosas oscuras y que no va a salir de esas, en realidad uno se da cuenta que sí es Dios el que está con nosotros. exactamente. Y bueno, gracias, Angelen, de verdad. Y me gusta saber cuando las personas dicen esa palabra también, entonces que en Dios encuentro un refugio, encuentro una protección ilimitada, ¿no? Y que su amor, aunque a veces no lo sintamos, o sea, no en la pielecita, no la vemos así como nosotros nos estamos viendo en persona, lo podemos percibir en el corazón, lo podemos sentir ahí. Y yo creo que eso es bastante importante. Bueno, entramos en materia, ¿no? Entramos en materia de cómo estudiar la Biblia. Y me parece interesante, y es porque algunos recuerdan la historia de Daniel. ¿Quién la recuerda? Uy, pues la historia de Daniel, nosotros como profesoras, como le enseñamos a los niños, es una historia muy linda, pero ya cuando la profundizamos, nos damos cuenta que es el ejemplo que nosotros deberíamos tener de relación con Dios. Ok, y exactamente, tener esa relación estrecha con Dios. Pues Daniel tenía un extenso horario ejecutivo, pero aunque Daniel tenía un extenso horario ejecutivo, nunca tuvo excusa para mantener una oración con Dios. Nunca la tuvo. O sea, su trabajo era súper estresante. Y bueno, no nos vamos a mentir, todos los trabajos son estresantes. Sean buenos o malos, son estresantes. Y cada uno de nosotros yo creo que estamos ahí. Por eso, vamos a empezar con la primera pregunta, o sea, yo. Y vamos a empezar con la que es una posesión muy preciada, que es desde el día 1. Y es, si tu Biblia desapareciera por una semana, ¿qué tanto cambiaría tu vida espiritual? ¿Y qué te diría eso sobre el lugar real que ocupa Dios en tu rutina? Interesante. Y como lo veníamos hablando. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando me bauticé por primera vez en mi iglesia, en el sur de la ciudad de Bogotá, me decían, Sebastián, ¿usted está seguro de tomar la decisión? Porque es una decisión que es una responsabilidad trabajar para Dios, no solamente por la iglesia, sino es para Dios.
Y yo en estos momentos estaba muy estresado porque yo decía, ok, ya había tomado los cursos bíblicos, ya había tenido como un breve estudio cómo se interpretaba el amor de Dios, cómo eran los cursos, bueno. Entonces, pero en el momento, yo ya estaba decidido, pero en el momento de subir al altar donde pues bautizaban el bautisterio, en esos momentos me sentí con mucha presión y no podía sentir mucho los pies porque recuerdo que un día antes había sufrido un pequeño accidente en mi bicicleta, y es por eso que hoy casi no me ven montando bicicleta, y es porque me había caído y pues precisamente había caído de rodillas y en el impacto los pies fueron los que pues sufrieron pues, la mayor caída. Y entonces casi no me podía tener. No sé si eran los nervios que habían aplacado pues los pies, entonces, y a través de ese dolor estaba dudando si bautizarme o no. ¿Qué es lo que pasó en esos momentos? Dije, no, esperen, el pastor no estaba conmigo, no estaba la persona que me ha dado los cursos bíblicos. Vamos a hacer algo práctico, vamos a orar. Yo creo que esta decisión no es una decisión que la estoy tomando solamente yo, sino que debo consultarla con Dios. Entonces dije, guardé mis ojos, mejor dicho, oré con Dios, le dije que por favor me diera fortaleza para poder, mejor dicho, tener toda la capacidad para poder tomar la decisión. Y en el momento en que después hice la oración, no sé qué pasó, es un dolor que me perseguía casi toda la noche, pero de un momento a otro ese dolor como que cesó. Y dije, oh wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces dije, y en el momento subió el pastor y me dijo, ¿preparado? Y yo con sincero nervio le dije, sí, pastor, vamos. Y me sumergí en las aguas y gracias a Dios estoy aquí. Entonces, con respecto a la pregunta, que es, yo digo que si la Biblia no estuviera, o sea, es que es este bendito libro, literal. O sea, este bendito libro es la instrucción perfecta para guiarnos en el camino de la oración. Y si esto me faltara, o sea, no sería nada, o sea, básicamente mi vida espiritual, porque básicamente toda la instrucción está aquí, está toda la instrucción. Entonces, pues digamos que en ese caso, sobre el lugar que ocupa en Dios y mi rutina, Dios ocupa todo mi espacio, todo. Y yo no puedo decir que Dios está en la esquina, yo no puedo decir que Dios está en la iglesia o que Dios está allí en la entrada de la universidad. No, Dios está en todas las facetas y en todos los espacios que hay. Pero ¿ustedes qué opinan? Uy, pues yo opino que es verdad. O sea, la realidad, las decisiones que uno toma, las decisiones más importantes, desde las más pequeñas, uno tiene que ser agarrado pues de las manos de Dios. Incluso a veces no nos damos cuenta de los pequeños detalles que Dios nos pone en nuestro camino. Por ejemplo, alguna noticia importante, nuestro papá está vivo, no nos damos cuenta de la bendición que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas. Dios está presente en todo lugar y debemos darnos cuenta de que Dios es un Dios de detalles, de aunque sea lo más mínimo, es algo bueno que viene de parte de Dios. Entonces, eso. Entonces, lo que me gustaría pues compartir yo es más o menos una parte curiosa, y es que bueno, continuando con el pensamiento y el tema, que Dios siempre está ahí, aunque nosotros no lo busquemos, nosotros no lo veamos. Digamos, de alguna manera lo digo yo pues como testimonio propio mío, ya que durante años, yo pasé años sin hablar con Dios, ni una sola palabra, pero al instante, en el momento en el que yo decidí pues volver a hablar con Él, fue así. O sea, fue muy impactante para mí porque fue como verlo, digamos así, como verlo que siempre estuvo ahí acompañándome en cada cosa que yo hacía, en silencio, simplemente ahí, acompañándote. Y así es siempre, digamos, al despertarnos siempre está ahí, al amanecer, al desayunar, al bañarnos, al ir a la iglesia, compartiendo con nosotros todos nuestros pensamientos, nuestras actividades, todo lo que hacemos. Simplemente está Dios ahí, en el momento en el que nosotros decidimos buscarlo o incluso cuando no lo estamos haciendo. Siempre está ahí acompañándonos en todo momento. Eso. Amén. Amén. Y eso me hizo recordar, lo que ustedes dicen es totalmente cierto, y me hizo recordar un pequeño pasaje de la Biblia que es Salmo 119, capítulo 119, versículo 104, que dice, de mis mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. La verdad se encuentra en Cristo Jesús. Por ello, vamos a ir a la siguiente pregunta,
que es, pero sí, esperen, porque debemos invitar, por favor, no se les olvide tap en el live en estos momentos, ¿listo? Tap, no más. Eso es su único trabajo que está por detrás de cámaras y los queremos mucho de verdad. Gracias por conectarse. Por eso, seguimos a nuestra siguiente pregunta, que es Angeli. O Juan Dulce. ¿Qué es lo que más consume tu tiempo y tu mente? Hoy, redes, amigos, problemas, entretenimiento. ¿Y cómo podrías saber si eso está reemplazando el deleite por la palabra de Dios? Bueno, esta pregunta es muy personal, la verdad, y me toca mucho porque me hace reflexionar demasiado, y demasiado es demasiado, porque soy una persona, o no sé si me pasa solamente a mí, y me consumo mucho en las redes sociales. Si me pongo a hacer cuentas, yo creo que paso más de 9 horas en el celular, más de 9 horas. Y siento que es algo que le ha quitado como ese lugar a Dios. Entonces, los problemas, las personas, creo que es lo que está llenando ahorita mi mente y lo que me está llamando la atención ahorita. Entonces, creo que como seres humanos o en lo personal, deberíamos de buscar más al Señor. Cada mañana levantarnos y buscar a Dios porque literal es el único que nos sustenta, nos ayuda y nos da fuerzas cada día. Hay una pregunta que surge de todo esto y es, ¿qué es lo que más ocupa tus pensamientos cuando estás en silencio? Cuando estoy en silencio, ¿qué es lo que más ocupa mis pensamientos? Y a veces decimos, no tengo tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para las otras cosas. Tenemos tiempo para los amigos, tenemos tiempo para redes sociales, para estudiar las cosas de la universidad, pero nunca hay tiempo para Dios, nunca hay tiempo para Dios. Y hay otra pregunta y es, ¿qué es lo primero que buscas en la mañana cuando te levantas? El celular, las redes sociales, pero ¿dónde dejamos a Dios? Entonces, nuestra prioridad al levantarnos debe ser el Señor. ¿Qué debemos hacer? Agradecerle a Dios porque nos ha dado un día, otro día más, nos ha permitido abrir los ojos otra vez. Entonces, creo que esta pregunta, ¿qué es lo que más consume mi tiempo y mi mente? Las redes sociales, los amigos. Y entonces sí, buscar a Dios es la solución ante todo. Y si no le damos el lugar a Dios, estamos vagando por el mundo sin dirección. Ok, y mira que otro versículo que es fascinante dentro de esta lección de inverso y es el Salmo 119, 103, con lo que me estabas diciendo ahorita. Y tenlo mucho en cuenta. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso seguimos con nuestra próxima pregunta. Y es, Valentina. ¿Dónde está Valentina? Sí. Ok, mira. Valentina. Tienes que profundizar en el estudio de la Biblia. Pero, ¿qué crees que te falta más? ¿Tú crees que te falta más tiempo para leer la Biblia o deseo real de escuchar a Dios? ¿Y por qué? Yo siento que el que formuló estas preguntas sabe mi pecado. Oh. Porque como que las preguntas todas me tocan y yo creo que es deseo real. Muchas veces culpamos al tiempo, ¿no? Que tengo trabajos acá, ¿no? Que tengo, no sé, exposición, tengo la agenda ajetreada. Entonces, culpamos es al tiempo. Y yo lo pongo como ejemplo y es que muchas veces, por ejemplo, cuando uno tiene una pareja, uno le da prioridad y le da tiempo a esa persona. Entonces, si tú no le das tiempo es porque no es prioridad, porque no te interesa pasar tiempo con esa persona. Entonces, yo siento que es deseo, es el deseo. Y muchas veces me ha pasado que yo pongo esa excusa de que el tiempo, de que no tengo tiempo de estudiar la lección, porque tengo examen mañana, porque tengo que estudiar otra cosa. Entonces, es el deseo real. Muchas veces dejamos a Dios aparte, muchas veces dejamos el estudio de la Biblia aparte
por estudiar algo que con ayuda del estudio de la Biblia vamos a poder resolver el otro problema. Entonces es deseo, es el deseo. Es el deseo. Ok. Y bueno, cuando tú te refieres al deseo, Elena G. de White, en El Camino a Cristo, lo expresó de una manera muy, muy sensata. Y dijo, solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, pero sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Su sentido profundo y oculto, muchachos. No nos sirve todos los días con la Biblia si no la entendemos de manera profunda y ver su belleza de la comprensión de su escritura. Y en algo en ello por eso que es una posesión muy preciada. Tal vez para nosotros en nuestras vidas tengamos una posesión que, ejemplo, nos dejó nuestros abuelos, nos dejó nuestros papás, tal vez una cadenita, algo tan simple como unas medias. Sí, son detalles, pero lo que Dios nos dejó como sus hijos fue su herencia, que fue sus sagradas escrituras. Y este bendito libro todas las veces lo repite, escrito está, y aquí lo está todo. Entonces, bueno, sigamos porque... Yo quiero decir algo y es que fíjate que no es que, a veces no es que no nos damos cuenta. No es que yo quiera no pasar tiempo con Dios y todo eso, simplemente que mi corazón se distrae con cosas pasajeras. Como decía acá mi compañera, y es que las redes sociales, que los amigos, que mejor pasar tiempo por allá, o sea, me hacen olvidar de lo que realmente es más importante y es estudiar la palabra, estudiar a Dios, estar más cerca de Dios. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso y es un error que estamos cometiendo mucho y no nos damos cuenta. Y mira que al final del día tú te pones a mirar y dices, ¿qué hice productivo el día de hoy? Y resulta que empiezas a ver las actividades que has hecho. Y literal todo lo que, o sea, la mayoría de las cosas que has hecho, nada es para beneficio nuestro Sí. o para ayudarnos en la vida espiritual, sino estamos fundidos en las redes sociales. Entonces, si tú te das cuenta al final del día, no has hecho nada. Exacto. Porque estamos casi las 24 horas en el celular. Ahora, antes de seguir a la siguiente pregunta, quiero que por favor este es el momento de ponernos pensativos, de ponernos melancólicos. Y es, ustedes piensen en el momento en donde le regalaron su primera Biblia. Piénsenlo. Piénsenlo un momento, 5 segundos, 10 segundos. Y ustedes piensen en el momento en que recibiste ese fenomenal libro. Ya sea de un familiar, creyente, no creyente, pero siempre nosotros recibimos ese primer regalo que nos impacta. Y esa es este santo libro. Que personalmente, yo le digo la verdad, o sea, esta Biblia es nueva, porque la mía la perdí en Bogotá antes de venir para aquí, para la universidad. Entonces piensen en ese momento. Ya todo la tengo. Listo. ¿Quién quiere empezar? Sí, claro. Bueno, a ver, mi primera Biblia, yo me bauticé 2 veces. Ya. Entonces yo, pues mi primera Biblia fue cuando era niño. Y bueno, la realidad es que en ese momento no la había recibido como con ese amor, digamos. No por nada malo, sino no entendía, digamos, en su totalidad lo que significaba. Pero una Biblia a la que yo le tengo mucho cariño fue mi segundo bautismo. Ya fue un regalo de mi papá. El regalo apenas me bauticé. Él se entera, porque él vive en Estados Unidos, y él se entera de eso. Me dice, hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bien. Y él me dice, bueno, te tengo un regalo muy, muy bonito para ti. Y yo, ¿en serio? Y bueno, cuando llegues a tu casa, pues me lo dices y yo te doy el regalo. Y bueno, yo llegué con mi madre ya tenía el regalo listo allá. Y cuando me lo traen es una Biblia pastoral. Una Biblia pues con contenido muchísimo más ampliado, mucho más de todo eso. Yo cuando recibí eso, yo dije, wow. Tanto así que venía en un paquete, así que no quería ni siquiera abrirlo porque dije, así soy. Cuando me regalan algo así que yo quiero mucho, nunca, o sea, lo trato como un trofeo más que todo, como algo intocable, algo bonito. Y con esa Biblia me pasó eso. Ya, o sea, el hecho de que haya venido principalmente de mi padre, ya, que es una persona que yo amo mucho, fue un regalo muy bonito. Entonces es una Biblia que yo estudio, mano, rayo. No por nada malo, Sí. porque no se puede rayar. Yo rayo mis otras Biblias, tengo otras Biblias, y esas sí las estudio, las rayo y todo eso. Pero esa Biblia como tal, quiero mantenerla como, digamos, que pasen 10 años, 11 años y que pueda mantenerse como la primera vez que me la dieron.
como yo recordar y decir, porque cada que la tomo entre mis manos y la agarro, la miro, me acuerdo precisamente ese día de mi bautismo, cuando llegué a mi casa y mi madre me la dio, exactamente es la misma sensación. Entonces quiero como que esa sensación perdure. Entonces es como un gesto bonito, más o menos. ¿Quién sigue? No, pues mi Biblia, pues a mí me han dado muchas Biblias, las de que me dieron cuando era niña, la que me bauticé, incluso cuando me gradué me dieron una Biblia, pero para mí la Biblia más especial y la Biblia con más importante para mí fue la Biblia que a mí me regalaron mis papás cuando yo cumplí mis 15 años. Yo me acuerdo que me hicieron una celebración muy bonita de 15 años. Incluso tuve pasado de 15, me regalaron mi primera computadora para mí sola de 15, pero el regalo más importante que mi papá me enfatizó mucho cuando me dio la Biblia fue, y recuerdo mucho sus palabras que les dijo, mira hija, ya vas a empezar tu formación como mujer y yo quiero que de aquí en adelante te formes como una mujer a la luz de la palabra de Dios. Esa Biblia es extremadamente especial para mí, no solamente porque fue en inglés, sino es la Biblia que me acompañó en ese cambio de niña a mujer. Y para mí esa Biblia es supremamente especial, yo la quiero, porque es el recordatorio de que Dios está en cada etapa de mi vida. Y fue como el recordatorio cuando mi papá me entregó esa Biblia, yo me acordé mi Biblia cuando yo era niña, las Biblias que a mí me daban cuando yo era niña, la Biblia en mi bautismo, y yo cuando recibí esa Biblia yo la agarré y yo dije, qué honor es tener esta Biblia en mis manos, que mis papás con tanto esfuerzo me la dieron. Que esta Biblia no solamente viene por parte de mis papás, sino por Dios, porque es la conexión que yo puedo tener con Él. Y para mí esa Biblia es súper especial, yo la quiero, la amo mucho, y me pasa lo mismo que Harold, no la rayo, porque es supremamente especial para mí, y yo la quiero y todo. Y es la forma en que yo recuerdo que Dios está en cada momento de mi vida y que cada decisión que yo tome ahora como mujer, ya no una niña, va dirigida es por Dios. Ok. Ok, perfecto. Pues esta es la sorpresa que teníamos ante los participantes de nuestro live. Y es que precisamente cada uno va a activar su linterna, así como estilo campamento, cuando, mejor dicho, hacemos la canción de Fe en Fuego. Y precisamente es la Biblia, precisamente se trata de esto, que la Biblia es un faro en la oscuridad. Es ese camino que Dios nos lanza. O sea, ¿por qué nosotros tenemos una linterna? ¿Para qué? Para no caernos. Para que podamos ver que no hay obstáculos en el camino. La Biblia precisamente es eso, luz en la oscuridad. Por eso es tan importante llevar cada día en nuestras vidas la Biblia, porque su palabra es la palabra contra la oscuridad, contra el enemigo. Y es lo que nos salva en el día a día de poder estar salvos en nuestra vida. Entonces, esta es la pequeña sorpresa que teníamos. Pero bueno, sigamos, porque pues no podemos... Espera, que yo quiero contar cómo fue mi... Ok. que Ah, ok. ya llegó, ya llegó. Y dijo Dios, hágase la luz, y se fue. hizo la luz. Amén. Gloria a Una Dios. pregunta. Bueno, yo quiero decir que no, o sea, escuchándolos a ustedes, wow. Pero resulta que a mi casa había muchas Biblias, mis papás fueron adventistas, ya no. Fue porque yo quise, yo estaba buscando entre el escritorio de mi papá, la cómoda, y miré una Biblia. Y yo quise abrir y empecé a leer. ¿Y sabes cuál fue el primer libro que me leí? Fue Apocalipsis. Cuando tenía 7 años, me leí ese libro. Y yo seguí, y le dije a mi papá que me regalara la Biblia, y mi papá me la dio, así normal, como que léela. Y luego llegó a la casa, le regalaron a mi papá una Biblia grandota, católica.
Y me acuerdo que en ese momento era como que muy controversial, bueno, hasta ahorita, el día sábado. Entonces yo dije, yo quiero saber qué es lo que piensan, o sea, qué es lo que leen los católicos aquí con el tema del día sábado. Y yo, Éxodo 28, no, y decía, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces era como que, wow. Y yo recuerdo, eso es muy bonito porque yo siento que eso no fue, o sea, simplemente fue Dios que me puso esa, ¿cómo se le dice? No, esa iniciativa de buscar dentro de la... Yo normalmente no busco libros ni nada así, simplemente que me dio por iniciativa mirar la Biblia y ir a buscar y leer mi Apocalipsis. Y es uno de mis libros favoritos, no quiere decir que sea el único. Entonces sí, o sea, me sorprende y es muy bonito que tengan una historia así, pero a mí no me, lastimosamente, pero gracias a Dios fue iniciativa mía de buscar de la palabra de Dios. Amén, Porque amén. lastimosamente puedes decir que fue un regalo de Dios. Al fin de cuentas, si Fue te dio un- la iniciativa, pues Él te guió a encontrar ese regalo. Listo. Listo. Bueno, ush, bueno, mis papás han nacido, bueno, yo soy adventista de cuna y a los 7 años, en la fecha de cumpleaños, yo recuerdo que mi mamá me regaló una Biblia para niños. Y la Biblia viene con dibujos dentro de la Biblia. Y claro, yo era con mi Biblia para mi iglesia y toda. No quería soltar mi Biblia. Pero sí, aquella Biblia tiene ese significado tan especial porque me hace recordar el cuando me bauticé. Y es muy especial porque pues no creí que mi mamá ese día me fuera a regalar una Biblia porque en casa no somos de regalos. Entonces, que mi mamá me regalara una Biblia, para mí fue muy gratificante. Y además de que yo he tenido más Biblias, pero yo la tengo guardada en un cajoncito. Y allá está. Pero es muy lindo. Y es muy lindo tener unos recuerdos de pequeño porque nos hace ver que somos importantes para alguien. Y así como somos importantes para alguien, somos importantes para Dios. Y mira que cada uno tiene una palabra muy bonita, que es la ayuda, el camino, la bondad que uno cuando recibe la palabra de Dios y se engrandece a través de esa palabra con los Espíritus Santos. Y miren chicos, y algo muy fundamental de esto y es, pasa tiempo con Dios incluso cuando no tengas ganas. Parece muy rutinario, pero chicos, es increíble cuando uno quiere formar un nuevo hábito, que es difícil. Cuando uno toma un plan de acción, como por ejemplo, cuando uno dice, voy a hacer ejercicio, voy a empezar a aprender a cocinar, voy a aprender un nuevo idioma, cuesta tanto, ¿sí? Pero recuerden que un hábito tarda más de 21 días, pero si lo hacemos y si formamos esa ayuda de la mano de Dios y de su palabra, no va a ser difícil y va a ser gratificante saber que ese hábito es leer la Biblia todos los días. Y bueno, sigamos Pero para con... agregarte y algo, es importante, a ver, digamos de que es cierto muchas veces y eso no es de extrañarse. De hecho, si alguno de lo que está viendo o de lo que está aquí se siente en algún punto de su vida como que, no tengo ganas de estudiar la Biblia hoy, digamos de que no se sientan como diferentes, porque todos en algún punto, absolutamente todos, tenemos un momento en el que nos sentimos desganados. Ahora, aunque sentamos ese desgano, esas pocas ganas que generalmente vienen de un día pesado, vienen de alguna decepción, de algún mal momento en nuestra vida que uno dice, ay, no estoy de humor, no siento las ganas, no me siento bien, me siento triste. Pero la realidad es que en ese momento es cuando también debemos aprovechar e ir a estudiar, precisamente porque muchas veces ese consuelo que necesitamos en nuestro día, esa ayuda, ese alivio, esa pequeña cosa buena en ese día malo, la podemos encontrar leyendo y estudiando, esa calma, digamos, si fue un día en el que estuvimos muy ansiosos, muy atareados, muy estresados. Generalmente estudiando esta parte nos relajamos más. Después de estudiar y cerrar la Biblia y terminar una oración, vemos todo más despacio, vemos todo más lento, con más calma, bueno, el día no estuvo tan mal al fin de cuentas. Amén. No estuvo tan malo a fin de cuentas, sabiendo que tenemos esa ayuda de Cristo Jesús. Gracias, Harold. Entonces, seguimos con Angelen. Seguimos. ¿Cuándo
sientes que estás lejos de Dios, tu reacción es buscarlo o distraerte. ¿Y qué decisión o qué decisión podrías tomar esta semana para volver a escucharlo? Uy, esa sí le voy a hablar de mi parte personal, porque yo tuve un momento en mi adolescencia, pues, que por problemas, por situaciones, porque personas me decepcionaron, yo sentía ganas de alejarme de Dios. Y hay momentos que, como dice Harold, uno llega que no quiere hablar con Dios, que uno no quiere leer la Biblia. Pero una persona a mí me dijo, mi abuelita, ella me dijo, mi madrecita, que no me preocupara por eso, que no me preocupara por las personas, que más me preocupara por mi relación con Dios. Porque entre más lejos estuviera de Dios, iba a sentir un vacío horrible. Y pasé una semana sin leer la Biblia, sin orar. Porque yo decía, ¿yo para qué voy a seguir orando? ¿Yo para qué voy a seguir leyendo la Biblia? Si nada cambia, si cada vez siento que empeora. Y después empecé a sentir ese vacío por dentro. Y una cosa es un día no querer hablar con Dios y otra cosa es yo misma alejarme de Él. Y fue un vacío, yo sentía que las cosas iban de mal en peor. Y son momentos que uno en un momento llega y se siente solo. Y uno se sienta y dice, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me siento solo? Si supuestamente me estoy alejando de Dios para sentirme bien, ¿yo por qué estoy viviendo esto? ¿Yo por qué me siento tan triste? ¿Yo por qué me siento tan vacía? Y uno se da cuenta que en realidad lo que a uno lo llena y lo que a uno lo hace feliz es Dios. Así es. Uno puede tener amigos, la familia, uno puede tener dinero, muchas cosas, pero al final es Dios el que da esa felicidad, Dios es el que te da esa oportunidad de sonreír, de pesar de las dificultades, porque hay momentos que uno está triste, pero llega esa persona que te hace sonreír, que te hace feliz, que te hace consejo, te hace ánimo, pero muchas veces no es lo que hacemos. Me fue mal en la vida, me fue mal en esta actividad, culpo a Dios. Dios tiene la culpa. Entonces yo me alejo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos nos alejamos de Él con justificantes que no existen. Dios no tiene la culpa de que hayas tomado una mala decisión. En su Biblia nos daba el consejo de tomar una buena decisión, pero que nosotros no la tomemos no significa que Él tenga la culpa. Muchas veces tenemos que pasar por pruebas y es necesario para fortalecer nuestra fe. Pero eso no significa que nos alejemos de Dios. Al contrario, nos tenemos que acercar más a Dios. Y eso es como mi opinión basada en lo que yo viví en ese tiempo, porque yo creo que esa semana fue horrible, porque al principio las cosas yo sentía como que yo puedo, yo soy independiente, yo lo puedo hacer, pero al final, ya terminando la semana, yo decía como que no, no puedo sola. La verdad ya cada vez el peso es terrible. Aparte de los problemas, yo decía no siento paz. Y uno recurre que a lo que me gusta, que a los amigos, que no sé, que al celular, que a las redes sociales, pero al final uno termina eso y está vacío. Uno dice, ¿por qué me siento así? Esas noches yo no pude dormir, esas noches fueron horribles porque no sentía paz. Y yo me acuerdo que yo antes de dormir, después de leer la Biblia y orar con mis papás, y mi mamá me acostaba y me decía, ora para que Jesús te acaricie el cabello. Y como yo dormía sin orar, yo no sentía que Jesús me acariciara el cabello y yo no podía dormir. Y muchos de esos momentos especiales que son pequeñitos son los que marcan el día, son los que marcan esos momentos de oración, esos momentos que uno comparte con Dios, que son de Dios y uno, son esas sensaciones que a uno lo hacen feliz, que a uno lo hacen levantarse con una actitud positiva. Digamos, cuando yo sentía que Jesús me acariciaba el cabello, yo dormía bien y yo sentía que el otro día iba a ser perfecto, es espectacular, que si la gente me miraba mal, no me importa, a mí Dios viene y me acaricia el cabello. Entonces, eran momentos únicos y cuando nosotros nos alejamos de Dios, esos momentos hacen falta y muchas veces nosotros nos alejamos injustamente y nos damos cuenta que nosotros no solamente nos lastimamos nosotros mismos, sino lastimamos a Dios.
porque muchas veces lo tomamos yo, pero se nos olvida que nosotros somos, o sea, Dios nos ama demasiado a nosotros y somos sus hijos. Y se nos olvida que Él también le gusta disfrutar esos momentos especiales con nosotros. Ok. Gracias, Angelen. Y precisamente me hiciste acordar que cuando a uno se le, mejor dicho, se le acaba el internet, se le acaban el plan de datos. Uno es como que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, me hace falta que me llegue el... No, Internet, no me ha internet. hablado, no me ha hablado. Pero, oye, es tan importante que la persona que él te está hablando por WhatsApp es más importante que la relación que tengas con el de arriba. Uno dice, oye, y a la audiencia le voy a hacer esta pregunta, y ya que me acordé, para la audiencia que esto, y si ustedes la quieren responder, por favor, abajo en los comentarios, por favor, ahí nos lo dicen, tranquilos, no tiene que ser técnico, lo que quieran del corazón. Y es, ¿alguna vez elevaste una breve oración o leíste un capítulo de manera superficial antes de pasar a tu jornada a toda velocidad? Y luego no te diste cuenta de que aunque tu conciencia estaba tranquila, tu corazón estaba insatisfecho. Me pasa, sí, señores. Entonces, bueno, pasemos con Harold, hermanazo. Listo, entonces, pregunta, ¿qué idea sobre Dios, la Biblia o la vida cristiana podrías estar creyendo solo por costumbre y estarías dispuesto a dejar que Dios te corrija aunque te incomode? A ver, continuando, a ver, vamos continuando con el tema de la lección, que es cómo estudiar la Biblia, más que todo. Bueno, pienso que bueno, siendo un joven, eh, muchas veces nosotros como jóvenes no sabemos hacer las cosas, pero queremos hacerlas, tenemos ese deseo, ese espíritu, esas ganas de, por ejemplo, querer estudiar la Biblia, pero digamos que en la inexperiencia, la falta de experiencia en cómo hacerlo, está el deseo de querer hacer las cosas bien, pero seguimos, digamos, el ejemplo de alguien más. O sea, no en, digamos, ver lo que hace y tratar de aplicarlo en nuestra vida, sino de seguir su ejemplo, digamos, porque estamos acostumbrados a que en la iglesia se diga que sí, temprano en la mañana, muy temprano, es mejor antes de que comience el día, lo mejor es empezar estudiando la Biblia, lo mejor es que lo primero que tú hagas en vez de agarrar el celular sea levantarte, agarrar la Biblia, leerla y todo eso, y es cierto, es bueno, sería muy bueno, pero muchas veces nosotros como jóvenes, digamos, esa parte choca un poco, porque digamos en lo personal, para poner mi propio ejemplo, no considero, yo no lo hago generalmente así como están acostumbrados. Y sí, puede que alguno por ahí se alarme y se exalte por lo que estoy diciendo, pero no, la realidad, ¿por qué? Porque pienso que no estoy siendo totalmente honesto. ¿En qué sentido? Porque yo al levantarme, yo lo que tengo es sueño, yo lo que tengo es ganas de seguir durmiendo, ¿cierto? No quiere decir que lo haga, pero me paro es con ese sentimiento de pesadez. Para mí es mucho más gratificante, no solo para mi corazón, sino que siento que estoy siendo más honesto con Dios en la manera en la que estoy estudiando, en la manera en la que estoy siendo honesto con Él, en que primero me tomo un baño, primero desayuno, primero me centro, ya, que esté todo listo, entonces ahí con todo el corazón le dedico el tiempo que le quiero dedicar, una hora, hora y media hora, no tiene que ser exactamente un tiempo estipulado, como una regla, porque muchas veces como jóvenes, digamos que dejamos de hacer las cosas con honestidad, que es más o menos el consejo que siempre doy, ser honestos con Dios en la totalidad. ¿Por qué? Porque generalmente seguimos son listas de qué hacer. Ya, ok, listo. Digamos que seguimos un patrón, seguimos una estructura de cómo hacer las cosas. Listo, seguimos, ok, hay que hacerlo de tal manera, tengo que orar, tengo que tal, pero lejos de hacerlo con honestidad o por deseo, realmente lo estamos haciendo porque así lo hacen, así es que se hace, de esa manera en la que se ha venido estado acostumbrando. Pero pienso que es muy importante, digamos, no hacer lo que otro hace, ya, sino hacer lo que quieres hacer, que es adorar a Dios, estar con Él, comunicarte con Él, estudiar su palabra, ¿cierto? Pero de una manera honesta. Es cierto, aquel hermano estudia en la mañana porque él se siente mejor en la mañana, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que yo voy a estar exactamente con la misma, digamos, con el mismo ánimo, exacto. Digamos, con ese deseo, porque puede que él en la mañana se levante activo, pero puede que tú seas una persona que en la mañana le pesa demasiado, ¿ya? Entonces, porque voy a decir algo y puede ser de verdad honesto, cuando muchas veces nos levantamos y oramos en la mañana, ¿no sienten que la oración a lo mejor se va? Se Sí, pierde en un punto. sí. Como que empiezan, Señor, Padre nuestro que está en los cielos, Señor, te doy gracias por este día que amanece. Y ay, verdad que estoy llorando.
Más o menos, ¿cierto? Entonces, esa parte más o menos es la que yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿realmente creen que Dios realmente recibe eso? Digamos, tú tienes sueño, ¿por qué mejor no duermes? Si lo que deseas es dormir, ¿ya? Porque si tu corazón lo que quiere es otra cosa, ¿por qué intentas obligarlo? ¿Ya? Pienso que sería mejor, es mejor levantarse, bañarse, desayunar, que ya estés enérgico, lleno de energía y decir, Señor, gracias Padre por este día tan hermoso que comienza, ¿cierto? Porque pienso también antes de dormir, cuando uno ya se siente en la cama, lo que quiere es terminar la oración rápido para acostarse de una vez, ¿ya? Tanto así que la oración muchas veces comienza despacio y termina acelerada. Como comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Este día fue bueno, te doy gracias por él porque fue bueno, gracias. Hasta mañana, a dormir. Más o menos. ¿Sí? Pienso que hacer las cosas, estudiar la Biblia, sí, tiene que hacerse con oración, obviamente, claro que sí, pero sobre todo con un corazón honesto y dispuesto a querer hacer las cosas con amor, más que todo. No por hacerlo, sino porque de verdad tu corazón desea hacerlo. No, yo no voy a estudiar la Biblia solo porque otro la estudia, no. ¿Ya? Estudio porque en mi corazón deseo estudiarla. ¿Ya? Ah, él sí, no hay que sentirse mal tampoco porque otro hermano lo hace mejor. No, no existe una persona que lo haga mejor o peor. ¿Ya? Simplemente Dios no ve eso. Dios ve primero el corazón de la persona, lo que está disponiendo, lo que está ofreciéndole a Dios. Un corazón honesto, dispuesto y amoroso. No un corazón que aparenta perfección. La perfección humana que no es lo que Dios busca. Ya, porque puede que muchas personas digan, ay, es que ese hermano cuando habla en la iglesia, él dice que él estudia, su devocional dura 2 horas, mi devocional dura 15 minutos, yo no soy tan perfecto como él. Más o menos es una posición que coloco como, realmente esa humillación no hay que sentirla, siempre y cuando lo que uno hace lo haga con corazón, lo haga honestamente. Entonces pienso que algo que nos deberíamos como quitar, ¿ya? No es ser permisivos o tener libertinaje en nuestra vida, no, eso no, sino hacer las cosas con honestidad, hacer las cosas porque nuestro corazón lo deseamos, queremos, ¿ya? No solamente porque así lo dicta la regla, ¿ya? Porque la regla dicta que se tiene que orar 3 veces al día, al despertar, al anochecer, ¿ya? Pero realmente pienso que debemos evaluarnos en esos momentos en el que estamos haciendo eso, poner una pausa y decir, ¿realmente estoy haciendo esto con amor o lo estoy haciendo porque hay que hacerlo? ¿Ya? Pienso que esa es una parte muy importante y hay que estar dispuestos como a cambiar esa parte. Yo en lo personal, hace unos meses era alguien que era muy estricto con las cosas, digamos de que mantenía esa línea de rectitud en lo que se tiene, lo que no se tiene que hacer, ¿ya? Y les comento que mis devocionales de hace unos meses comparados con los de ahora son muy diferentes, no solamente en el sentido de cómo se llevan a cabo, sino en cómo yo me siento y cómo siento que me siento con Dios. En el sentido de que hace unos meses me sentía un falso, porque al terminar el devocional no sentía que era yo, no sentía que eso venía de mí, o con el suficiente amor como por ejemplo viene ahora, que realmente siento que es un tiempo de calidad. Y sobre todo es cuando siento que de verdad me ayuda a empezar el día bien, me ayuda a comenzar el día con ganas, con anhelo, con deseo, con actitud, inspirado por él, básicamente. Entonces pienso que tenemos que quitarnos esa idea de seguir la regla. Ya, hacer las cosas bien como se tienen que hacer, pero sobre todo con amor. No simplemente hacerlo porque así se tiene que hacer. Amén. Amén. Uy, hablando de eso, pues me acordaba mucho de los devocionales que yo hacía con mi papá, porque como yo me levantaba temprano a las 3 de la mañana para poder ir al colegio y mi papá era el profesor, pues los dos nos íbamos juntos y él me levantaba y me despertaba temprano, yo me pasaba a bañar. Mi papá ya estaba listo y él me preparaba el desayuno. Y esos momentos eran muy especiales para mí cuando yo ya terminaba de bañarme y yo ya estaba desayunando, porque ahí sí empezaba el devocional del desayuno. Y esos momentos eran súper especiales para mí porque yo sentía que mientras yo estaba desayunando, mi papá estaba ahí conmigo desayunando y también estaba Dios ahí con nosotros acompañándonos en el desayuno y eso a uno lo ponía o sea, de energías y nosotros poníamos los audios de la devoción matutina Sí. y para nosotros era, para mí era lo máximo. Ahorita me encantaría volver a hacerlo, pero por la bulla del restaurante no puedo. Pero esos momentos eran especiales cuando con mi papá nos sentábamos a desayunar y yo me acuerdo que esos desayunos que él hacía era tortilla de arroz
con especias, que era lo mejor, era para mí lo mejor. Un desayuno sin eso, para mí no era desayuno. Y un desayuno sin mi papá y sin el devocional, no era eso. Yo me acuerdo que en las oraciones por el desayuno agradecíamos por el desayuno y también agradecíamos por la presencia de Dios en el desayuno, porque para nosotros era como si estuviéramos, mi papá y Dios y yo estuviéramos hablando mientras que estamos desayunando. Y también cuando los desayunos de los fines de semana que estábamos con mi mamá y mi hermanita eran súper especiales porque era toda la familia reunida con Dios. Y esos momentos, ahorita, mientras que Harold estaba hablando de devocional y que el devocional perfecto es la conexión que uno tiene con Dios, me hacía recordar mucho esos momentos y en cierto punto me da nostalgia. Y son momentos que uno dice, son súper especiales, porque uno lo marcan porque uno muchas veces hace las cosas por costumbre, por tradición, pero esos momentos yo los recuerdo, incluso hay muchas lecciones que, que yo sacaba ahí porque era como no tener el computador o el celular ahí sonando, sino era Dios ahí hablando con nosotros y eran momentos, uy, que me encantaban, me fascinaban. El día podía ser duro porque habían días que uno llegaba y uno se levanta y yo no quiero ir al colegio, no quiero ir al colegio. El que yo me preguntaba, ¿vale la pena levantarme hasta ahora para ir al colegio? Pero eran momentos que yo llegaba, que mi papá me despertaba, yo me alistaba y ya nos sentábamos a comer y yo decía, sí vale la pena, porque Dios va a estar conmigo, porque de aquí al colegio mi papá y Dios me van a acompañar. Y son momentos que yo recuerdo con alegría y con nostalgia. Y recuerdo que esos momentos eran los más especiales del día. Ok, Bueno, que hay un mensajito que lo por comparte favor. Erwin, que dice bendiciones para todos. Y Robert Vargas, un emoji. Emoji, por favor, multipliquémoslo como las oraciones, hay que multiplicarlas. Listo, y bueno, para ir terminando y para ir cerrando, tenemos una pregunta bonus track. Le llamamos la pregunta doble bendición. ¿Qué tal? Entonces, y esta pregunta también va para nuestra audición y las personas que nos están viendo, que gracias a usted, Dios los bendiga, a la audiencia que de verdad sin esto no es posible hacer estos lives y porque es bueno que a todas las personas les llegue el mensaje de Cristo Jesús. Dice, em, ¿quién en tu vida necesita escuchar una palabra de ánimo de parte de Dios y qué te impide compartir que Él te ha dado? En estos momentos, dos personas de las cuatro o de las cinco que nos encuentran acá. Entonces está Harold por esa parte y Ángel. Listo, perfecto. Bueno, yo creo que en mi familia, pero quiero irme más allá. Y quisiera decir que mis compañeros, mis excompañeros de colegio. ¿Por qué? Porque la mayoría no es adventista, ninguno era adventista, yo era la única adventista de allí. Y creo que con ellos forjé una bonita amistad. Pero, ¿qué me impide? Creo que me impide el qué dirá la gente, la vergüenza. Y a veces que dudo de lo que realmente creo. Y es algo que yo creo que nos sucede a la mayoría de personas, dudar en lo que creemos. Pero si tuviera la posibilidad, yo compartiría el mensaje con mis compañeros de colegio porque creo que todos necesitan saber de que hay un Dios que los ama, que los necesita, que trabajen para Él. Y sí quisiera iniciar también por mi familia, porque en mi familia hay mucha gente que pues no es adventista, es muy poca, pero es eso, el qué dirá la gente y qué piensan ellos de mí. Y también hay algo que es el testimonio que yo doy. Entonces eso también va a reflejar en ellos lo que realmente yo reflejo de Dios. Si yo no reflejo a Dios, ellos no me van a creer. Entonces,
primero debo que iniciar transformándome a mí, para luego ir a ellos, porque si no, no voy a poder. Ok, y Angeli, hiciste recordar también del Salmo 119, capítulo 119, versículo 101, que dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. ¿Quién sigue por aquí? Bueno, la pregunta era ¿cómo? Listo. Dice, ¿quién en tu vida, ay, gracias, quién en tu vida necesita escuchar una palabra de ánimo de parte de Dios? ¿Y qué te impide compartir lo que Él te ha dado? Bueno, a ver, ¿qué persona necesita una palabra de ánimo de Dios? Yo en lo personal pienso que todas. Pienso que absolutamente todas las personas que veo diariamente, no solo las con las que convivo, con las que comparto, sino todas las personas con las que comparto espacio, por ejemplo, aquí dentro de la universidad, en lo personal, también en redes, también en todos los contactos que yo tengo, pues digamos que siempre todas necesitan algo. Algo que me he dado cuenta con lo que estaba haciendo. Bueno, si algún día necesitan, pues soy buen consejero. Bueno, de eso dicen. Eso dicen por ahí, pero sí soy un buen escucha. Si necesitas en algún punto a alguien que te escuche en cualquier cosa, pues siempre estoy por aquí por la universidad. Pero aún así pienso, a ver, cada persona necesita algo, porque del fiel más fiel en la iglesia hasta la persona que está ahí perdida en el mundo, todos afrontamos problemas y mantenemos una batalla diaria y constante. Una batalla en la que muchas veces nos sentimos desganados, desmotivados, con falta de ánimo, sin ganas de continuar, con ganas de rendirnos precisamente. Y pienso desde acá, desde mi punto de vista, que todas las personas necesitamos en algún punto un consejo, una palabra de aliento, una palabra de alivio, una palabra de consuelo. Y bueno, lo que me impide, digamos, impactar personas nuevas es algunas veces el miedo a equivocarme digamos, en un tema puntual, digamos, decir una idea equivocada sin querer, o algo que se pueda confundir y la persona pues gane un pensamiento errado, y pues me sentiría como responsable de esa mala interpretación o esa mala idea o lo que sea que la persona, es el camino que la persona tome. Digamos que es lo que me impide. No me pasa muy a menudo, aunque me pasó recientemente hace 2 sábados, que me encontré con un señor y sinceramente no profundicé precisamente por el miedo como de confundirlo. Pero aún así está el deseo de querer compartir y enseñar diariamente lo que aprendo. Pero pienso que cada persona que nos rodea, hasta incluso yo, todos necesitamos en algún punto una palabra de ánimo. Ok, y ya para cerrar, chicos, la importancia de que formar un hábito como estudiar la Biblia parece un poco difícil en algún punto de nuestras vidas, pero recordemos que nunca podremos tener ese éxito sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Y que la gloria y la honra siempre será para nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias, de verdad, a cada uno de ustedes. De verdad, para mí es un placer tener estos espacios de Inverso. Nos vemos en un siguiente capítulo que va a estar súper interesante. Por favor, no se lo vayan a perder. Robert, voy a ver si me micrófono para eso. Robert Vargas dice: saludos desde la iglesia Éfeso, Distrito Oriental en Malambo, Atlántico. ¡Malambo! Te bendiga ahí. Vamos a ir a Malambo algún día, ¿cierto? Por favor, amén, por eso. Listo. Tenemos otro comentario para, por favor, referenciar. Bueno, este es el momento, pero sin embargo queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado, dejando sus comentarios y también que nos han seguido, ¿sí o no? Amén. Que por favor, le hacemos una invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Jóvenes Inverso, para que nos sigan en Instagram y también TikTok, nuestras dos redes sociales por donde siempre damos a entender la bonita palabra de Dios. Que sea no una hasta Dios, sino una hasta pronto. Nos vemos, ¿listo? Entonces, le damos chao a nuestra audiencia. Dios los bendiga. Feliz noche. Chao.